No te vengo a pedir, solo quiero darte. Ahora sí es el momento de comenzar este programa que cada 2 viernes se acerca a la sintonía de Radio Abarán, pues para compartir contigo pues un montón de cosas que siempre nos trae don Antonio Castaño. Vamos a darle ya la bienvenida y los buenos días una mañana más. Don Antonio, buenos días. Noelia, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, pues muy bien, la verdad que muy bien. Poco acatarrados siempre, como siempre, y con todo el tema de la alergia también de este tiempo, pues también poco afectados. No lo podemos remediar, eso es así, pero muy bien, muy contento, gracias a Dios, ¿no? Me alegra. Sí, muchísimas gracias y también damos la bienvenida, como tú estás diciendo, a toda la audiencia que es enorme, que tenemos aquí en Abarán, que están aquí con nosotros para escuchar pues lo que de un modo sencillo y humilde le queremos transmitir también a partir de hoy, ¿no? En este programa de Pon tu fe al día, ¿no? Bueno, pues esa es la idea, si te parece bien, Noelia. Claro que sí. Pues hoy en Pon tu fe al día, nunca mejor dicho, porque vamos a intentar poner nuestra fe al día a través de un personaje muy querido para todos nosotros, para todo el pueblo de Abarán, que es don Juan Sáez Hurtado, ¿verdad que sí? Sí, sí. Porque recordamos que la semana que viene vamos a tener en la parroquia de La Garita, en San Juan Bautista, toda una semana de homenajes en favor de don Juan Sáez Hurtado. ¿Y por qué? Pues con motivo del 30 aniversario, aunque realmente ya más bien se aproxima al 31 años de su fallecimiento. Ya va a hacer 31 años, si no lo ha hecho ya, que falleció. Bueno, pues para hablarnos de don Juan Sáez Hurtado y de todo lo que va a pasar la semana que viene, donde ya invitamos a nuestros oyentes a que puedan participar y también que puedan rezar con don Juan Sáez Hurtado, ¿no? Que puedan hacer aquello que don Juan Sáez Hurtado quería más que nada, ¿no? Que la gente se pueda acercar mucho más al amor de Dios. Don Juan Sáez Hurtado es un enamorado de Dios. Y esta es la idea también, a través de este programilla que vamos a hacer ahora, ¿no? Bueno, pues, para hablarnos de todo esto, ¿quién mejor que quien seguramente más y mejor le conoce de todo el pueblo de Abarán? Que es Pepe Carrasco Molina, pero más conocido como Pepe Jarras. Sí. Pepe, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sabemos que tienes tus cositas allí en fiesta. Ocupados. No, están muy ocupados, pero por don Juan lo que haga falta, ¿verdad que sí? Por don Juan lo que haga falta. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle a don Antonio Castaño, que sin ser una persona que yo creo que él no conoció personalmente a don Juan Sáez, desde el principio de su estancia en Abarán, hace muy pocos meses, mostró un interés muy grande por su figura. Yo, no sé si lo recuerda, cuando el primer día que lo conocí le dije, usted va a estar bien en esta parroquia porque la sombra de don Juan es alargada. Así es. Entonces, me acuerdo. La sombra de don Juan es alargada y va a llegar. Entonces es muy difícil que en una parroquia construida por don Juan, hecha con toda la voluntad, el esfuerzo, el sacrificio y el dolor también de don Juan Sáez, pues usted se encuentra. Digo, entonces yo quiero agradecerle en nombre, yo creo que de todo el pueblo y de todos los que nos sentimos lo que queríamos y que seguimos queriendo a don Juan, pues que lo haya hecho esta semana, que más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces ha sido una idea suya que tiene un gran mérito, pues, porque sin conocerlo, pues fíjate solamente por referencia a él, pues se ha lanzado esto. Por referencia, yo a don Juan Sáez le conocía como figura, hombre, evidentemente por todo el proceso del que tú también hablarás un poquito ahora, del proceso de la causa de los santos. Pero yo le conocía también a través de este sacerdote, don Gabriel Galeán, que fue comisionado por el obispado para hacer el libro oficial, digámoslo así, sobre la vida de don Juan Sáez. Entonces, yo soy muy amigo de él y efectivamente a través de él, pues yo me acuerdo que le conocía cuando él empezó a redactar ese libro. Me acuerdo que decía, tengo información de Abarán, de Alcantarilla, de no sé qué, he hablado con no sé qué, con no sé cuánto. Entonces ya a partir de ese momento, evidentemente, la figura de don Juan Sáez fue calando más en mí, ¿no? Pero bueno, una vez que llegué aquí, lo tenía muy claro. Don Juan Sáez tiene que resaltar porque además se lo merece. Es fundamental. Bueno, Pepe, pues vamos a empezar si querés un poquito. Háblanos, introdúcenos un poco en la figura de don Juan Sáez, así de entrada. Bueno, pues la figura de don Juan Sáez es una figura fundamental. Hay que tener en cuenta que en la iglesia en Abarán, en el punto de vista religioso, durante el siglo XX, pues realmente ha habido, yo lo comentaba el otro día o ayer en la televisión, y era verdad, que todos los Juanes, hemos tenido algunos Juanes y todos han sido grandes sacerdotes. En los años 20 hay en Abarán un cura del que don Juan hizo un artículo en el Plan Festejo que se llamaba don Juan Plaza, que también debió ser un gran sacerdote. Don Juan se acercó a su figura porque don Juan colaboró en el Plan Festejo, pero creo que tuvimos un don Juan que es tan santo como este don Juan Sáez y al que está dedicado el atrio, que es don Juan Belmonte. Don Juan Belmonte, el atrio se llama así, Plaza del Párroco don Juan Belmonte, además era de una profundidad, porque era un hombre era jesuita además, entonces era un hombre que llevaba la pobreza, por ejemplo, hasta el extremo. Era un hombre de una pobreza, de luego, extrema.
Tenía un poco de genio, pero era también un cura santo, don Juan Belmonte. Luego después vino don Juan Sáez. Y luego después vino, que tal vez don Juan García Inza. Y todos los Juanes han sido 4 grandes Juanes que hemos tenido en la parroquia y 4 grandes sacerdotes. Don Juan Sáez es una figura a la que yo conocí con bastante, empecé de niño con él y ya terminé pues cuando él murió, porque yo, aunque él se fue de Abarán en el 73, yo seguí visitándolo prácticamente todas las semanas en Murcia, al lado de la catedral, y me impregné de su figura, de su mensaje, porque lo que importa de don Juan Sáez lo más no es solamente mirar atrás, ver lo bueno que era, digamos, entre comillas, sino imitarlo un poco en la medida de nuestras posibilidades. Don Juan tenía, yo lo he comentado también con don Antonio alguna vez, una santidad tan natural que parece que ser santo no le costaba trabajo. Porque en don Juan hubiera sido muy difícil no ser santo. Porque si hay un don Juan cura al que conocemos más profundidad, muy fundamental, pero hay un don Juan niño y un don Juan adolescente en el seminario, que ya destacó desde el principio en la alcantarilla, en la pandilla, en la familia, en el barrio, porque era un crío muy especial. Y no una santidad, digamos, ñoña o tonta, no, sino que era un crío muy especial, con una bondad muy natural desde la infancia. Él había tenido un tío cura, él empezó de monaguillo, en un convento de Alcantarilla, y de crío se veía que era un crío muy especial. Cuando fue al seminario, desde el primer curso, Juan Sáez destacó porque incluso tuvo que hacer el discurso que hace para la señora ahí en el seminario, se lo encargaron a él, porque también destacó entre sus compañeros, entre la gente. Juan Sáez fue, pues era un seminarista muy especial también. Y ya cuando se ordenó de cura, pues ya desde el principio dejó tras de sí en todos los pueblos que tuvo una estela de santidad. Era un cura también al que el obispo siempre mandó a algunos sitios para apagar algún fuego que había surgido, o algún problema. Entonces, es un hombre que ya llegó a Abarán en el 55 con una aureola de santidad, con una fama de santidad y de bondad que ya era conocida en toda la diócesis. En fin, eso a grandísimos rasgos después ya profundizamos un poco más, pero un hombre de una santidad natural que la contagiaba y que no era una cosa forzada. A don Juan ser bueno aparentemente le costaba muy poco trabajo. Tú me comentabas antes que para poder también entender un poco todo el trabajo y todo el éxito, entre comillas, que tuvo también aquí en Abarán, también había que contextualizar su presencia aquí en Abarán en el momento en el que viene también, hacia los años 60. Sí, don Juan llega a Abarán en febrero del 55. En esa época, ya un poco posterior, empieza en los años 60 en Abarán un periodo de esplendor en todos los ámbitos de la vida abaranera. Esplendor económico, con 20 y tantas empresas exportadoras de fruta en fresco y con las fábricas de conservas aún funcionando, 4 fábricas de conservas. Hoy solamente nos quedan las chimeneas, que también es un testimonio muy, muy bonito. Con en el ámbito cultural, una programación teatral como no la tenía ninguna capital de provincia, posiblemente. En el ámbito taurino, los mejores toros, los mejores toreros de momento torean aquí, lo que hace que esta plaza sea conocida como la demás solera de la región. Es el apelativo que llevó en los carteles siempre hasta hace muy poco tiempo. Y fundamentalmente en el ámbito deportivo, en el año 63 se consigue seguramente uno de los hechos más importantes del siglo XX abaranero, que es que un pueblo de 8.000 habitantes entonces ascienda a un equipo de fútbol a la segunda división de entonces, que era de categoría nacional, no era A y B como ahora, ¿eh? Entonces esa gesta transportó el nombre de Abarán en toda España. Y yo digo muchas veces, si es verdad, yo lo he vivido en primera persona, y cuando he vivido fuera de aquí, el nombre de Abarán es mucho más conocido por el fútbol aquel de segunda división que por la fruta, que tiene muchos pueblos ya fruta. Entonces, en ese contexto de esplendor económico, social, cultural, taurino, la radio Abarán, la voz del valle, alcanza, digamos, una voz que llega a todas las casas del pueblo y se vive con intensidad las ondas de la emisora. Entonces, en ese contexto llega o vive también don Juan Sáez desde el punto de vista religioso. Entonces, está viviendo Abarán unos momentos como después ya, un pueblo unido además, un pueblo alegre, un pueblo que vibra cada domingo con el fútbol, en las colonias, en el teatro, en los toros. Entonces, un pueblo, digamos, como después ya, por desgracia, no se ha vuelto a ver, y yo creo, aunque no soy muy pesimista, que será muy difícil ver un pueblo tan unido, tan vibrante y tan entusiasta de lo suyo, como se vio en los años 60 en Abarán. Un alcalde, don José Ruiz Gómez, un gran alcalde, del que algún día la historia dará un testimonio certero cuando pase más el tiempo. Y entonces en ese contexto viene a Abarán un cura muy esperado, con una fama muy grande en toda la diócesis, viene acompañado de otro cura de Abarán, nacido, que es don Francisco Javier Leandro Sánchez Ocaña,
que fue uno de los curas más brillantes de la diócesis, que nació en Abarán. Mira. Y él hace, digamos, como de embajador, viene con don Juan Sáez Hurtado. Ajá. Entonces, tenemos en Abarán un conjunto de circunstancias que hacen que también, desde el punto de vista religioso, pues la parroquia de San Pablo destaque, que se construya la iglesia de San José Artesano después, un poco antes, se reforme la Villa del Campo, después se empiece la de la Garita, que es la gran obra de don Juan, y se reforme, se ponga el retablo, por ejemplo, en la de San Pablo, y algunas reformas más importantes, en fin, que se vive un momento de esplendor en todos los ámbitos de la vida, como repito después, no se ha vuelto a vivir. ¿Cuántos años estuvo don Juan aquí en el pueblo? Del 55 al 73. Estuvo 18 años. 18 que años. fue el destino en el que más tiempo estuvo don Juan. Don Juan prácticamente, él ya pues se consideraba baranero y vivió las cosas de Abarán desde el principio. Él aceptó desde el principio, el Día del Niño le apasionó, las fiestas de los santos médicos también vibraba mucho en ella, la Semana Santa fue un gran impulsor de una gran renovación en la Semana Santa. Hay que tener en cuenta, decía el otro día, y en la tele sigo diciéndolo, que hay que estudiar la figura de don Juan Sáez también con otra figura importante, que es la figura de don Pedro García Carrillo, el del laboratorio. Don Pedro lo definió don Antonio Lloro en su entierro con una metáfora muy plástica. Dice, don Pedro era el bolsillo de don Juan. Ah, mira. Y es verdad. Todas las empresas que llevaba a cabo don Juan estaba detrás de don Pedro. Era como La generosidad, el mecenas, ¿no? el don mecenas, Juan. digamos, la generosidad, el altruismo, la fe coherente de don Pedro García, que era un personaje de una fe extraordinaria. Entonces hay que llevar las dos figuras un poco en paralelo. Y don Pedro colaboró, también sin don Pedro, si muchas de las cosas de don Juan no se hubieran podido llevar a cabo, sin duda ninguna. Las cosas materiales, porque don Juan jugaba dos cosas, la labor espiritual y la labor material. Y en las dos cosas, pues era un hombre de gran empeño y entusiasmo. Pepe, vamos a ver, evidentemente todo lo que estás contando es así, don Juan viene en un momento bueno del pueblo, en un momento, digamos, en donde se encuentra como las puertas abiertas, Totalmente. un sacerdote muy esperado, pero evidentemente, y ahora si quieres un poquito al hilo también de lo que se va a hablar la semana que viene, vamos a ir contándolo día a día, la semana que viene, la semana de homenaje, tampoco estaría exento de dificultades, porque, es decir, tú me decías antes que la santidad la vive de un modo natural. Y tal vez lo que más nos interesa también ahora en este programa, que se llama así, Pon tu fe al día, hablar de cómo este hombre llega a ser santo también aquí en Abarán, ¿no? Y la santidad se lleva a cabo siempre, pues a través de un amor a Dios total y al prójimo, pero eso a veces no es nada fácil. Y tú podrás ser testigo también y dar fe de que don Juan viviría situaciones a veces no nada fáciles, por todo el tema de la pobreza, porque es verdad que a lo mejor era un pueblo muy bollante, pero también habría pobreza y había y luego con todo el tema de la iglesia, que me cuentan cantidad de personas que sufrió un montonazo. Indecible. El gran sufrimiento de don Juan, bueno, sufrimiento entre comillas, fue construir aquella iglesia. Porque don Juan, claro, podía haber hecho una nave con el tejado y punto. Ahora quiero hacer una iglesia, desde el punto de vista arquitectónico, una iglesia muy importante. O sea, la iglesia, que ahora nos parece que es una iglesia en la arquitectura moderna, en la región, es una obra arquitectónica de gran importancia. La hizo don Vicente Garulés, que fue el mismo que hizo el laboratorio. Entonces don Juan no se conformó con hacer una nave ahí y para salir del paso, para poner los bancos y el altar, no, sino quiso que la iglesia fuera una iglesia modélica y desde el punto de vista arquitectónico relevante. Claro, eso le costó un gran sacrificio. Don Juan partía prácticamente, él no tenía ahorro, por eso partía de la nada. Y de la nada, con todos los medios que podamos imaginar, de todo, desde la Virgen casa por casa, todo lo que queramos, pues tuvo que levantarla. La hizo de ladrillo visto, con un ladrillo caro, lógicamente, no la hizo de lucido, o sea, que puso en la iglesia todo el esplendor que él quería, porque él quería, le gustaba siempre para el Señor lo mejor. También le gustaba en la liturgia, por ejemplo, que es muy importante en don Juan. Entonces le quería las mejores vestiduras, las mejores cálices, entonces le gustaba no por afán de luz. Pepe, vamos a recorrer, si quieres, vamos a recorrer toda los actos de la semana que viene, y de cada acto, si quieres, decir alguna cosa para acercar en esa faceta concreta la figura de don Juan Sáez a nuestros oyentes. Por ejemplo, bueno, el lunes estarás tú a las 8 para hablarnos de don Juan Sáez y modelo de vida. Modelo ¿no? de vida, si podemos llamarlo. De algún modo lo que estás comentando ahora, ¿no? Es decir, su modelo de vida en todos los sentidos, ¿no? De humildad, de sencillez, de cercanía. Es curioso que el Papa que tenemos ahora, el Papa Francisco, es esto lo que está pidiendo también, ¿no? Es decir, está pidiendo que la iglesia sea súper cercana, ¿no? El Papa Francisco está venga a decir, no se queden en las iglesias, salgan para afuera, ¿no? Salgan para afuera. De hecho, es gracioso porque yo me enteré ayer, tampoco lo había escuchado antes. El Papa Francisco, de algún modo, le ha venido a decir a los curas, a los obispos, un poco a lo que es la jerarquía, que tenemos que leer a oveja.
Fíjate tú que es una cosa tremenda, es decir, tenéis que oler a ovejas, es decir, no podéis quedaros ahí tranquilamente esperando en la iglesia que vengan las ovejas, ¿no? Es decir, tenéis que estar tan cerca de ellas que tenéis que oler a ovejas, ¿no? Es una cosa súper... Sí, y esto de algún modo es lo que hace también don Juan Sáez, es decir, olía a oveja, ¿no? Olía a oveja porque constantemente se movía, salía, iba donde estaba la gente. Es decir, ahora en la Semana Santa pues ha sido muy curioso y también muy agradable, ¿no? Escuchar cómo en la leva, don Juan Sáez iba a la leva y entonces él promocionó de algún modo también el tema de las procesiones ahí, no sé qué, cómo se intrometió con los chavales, aquellos que trabajaban allí. Es decir, qué hombre, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Es decir, que como modelo de vida podremos decir que don Juan Sáez se adelantó a lo que el Papa hoy está diciendo, ¿no? Es decir, que en el fondo es lo mismo, es decir, son dos grandes santos, porque el Papa va a ser un gran santo también, y ya don Juan Sáez lo vivió, ¿no? Pero el martes se va a hablar de don Juan Sáez y el amor a los niños, o la dedicación que también le dedicaba a los niños, ¿no? ¿Tú qué podrías decir de esto? Don Juan tenía dos prioridades. Bueno, tenía varias, los niños y los enfermos. Con los niños, él era un enamorado de la catequesis. Don Juan tenía un material de catequesis como muy poca gente tendría en España en aquella época. Don Juan tenía en diapositivas, de esas de la casa Don Bosco, recuerdo, pues tenía cientos de diapositivas que después se enviaron a Hispanoamérica, me parece. Entonces, él cuando llegaba un paquete de diapositivas era su regalo de Reyes, digamos, era como, yo recuerdo, le abría con una ilusión, como si fuera el juguete mejor que nos traen los Reyes. Entonces, la catequesis era uno de sus empeños fundamentales. Junto a la catequesis, el trato cercano con los niños, la visita a la escuela, entonces, la prioridad, una de las prioridades suyas fueron los niños, sin duda ninguna. Y en la catequesis estaba tenía una labor catequética fundamental. El otro día, ahora un par de semanas, fui a casa de una enferma y estaba ahí su hija, bien, no digo nombre, bueno, y el caso es que me decía ella, la hija, que gracias a don Juan Sáez, yo creo que era la hija o alguien, un familiar de la hija, no me acuerdo muy bien, decía que gracias a don Juan Sáez, porque se le murió la madre o no sé qué, o el padre de un pequeñica y tal, ¿no? Pues don Juan Sáez dice que a partir de ese momento le decía siempre, porque claro, perdí un poco la fe la cría, es decir, pobrecita, a lo mejor con 10 años, 12 años, oye, ¿por qué el Señor se me lleva a mi padre o a mi madre, no? Entonces dice que don Juan Sáez le decía, no, mira, a ti, porque ella decía, yo no quiero a este Dios, decía, no, a ti tú no quieres un falso Dios que a ti de algún modo te han enseñado, ¿no? Es decir, un Dios que no tiene misericordia, no tiene compasión. Entonces dice que gracias a don Juan Sáez, que luego cuando tenía que ir, por ejemplo, a un enfermo, pasaba por su casa y le decía, venga, vente conmigo, vente a ver enfermo, entonces se la llevaba con él, ¿no? Entonces ella dice que recuerda un montonazo, dice, qué cariño, y que le quería un montonazo, ¿no? Porque gracias a don Juan Sáez, con esa sencillez y ese cariño, y se la llevaba a todos lados, a la niña, pues para que la niña también un poco pudiera salir y que pudiera estar, pues en vez de darle vuelta a la cabeza, pues estuviera con este gran santo, ¿no? Pues gracias a él, pues la niña pues fue descubriendo el amor de Dios, ¿no? Gracias a don Juan. Es una anécdota muy bonita, a mí me gustó mucho. Sí. Bueno, y luego el miércoles se hablará también de la relación que tiene con los jóvenes. Pues, ¿tú qué podrías destacar en este sentido? Bueno, a mí, don Juan, yo era adolescente cuando él marchó, no era joven, pero don Juan en los jóvenes don Juan removió todos los cimientos, digamos, de la vida parroquial y fundó la Acción Católica, y ahí donde la relación con los jóvenes fue más estrecha, en la Acción Católica. Luego fundó también la adoración nocturna, la María de los Sagrarios, en fin, que él tuvo una labor, digamos, muy importante en ese ámbito. Entonces, con los jóvenes, fundamentalmente la Acción Católica fue una asociación puntera en su tiempo y él tuvo un papel muy protagonista. Entonces, vamos a buscar 2 o 3 personas de aquella época, que entonces eran jóvenes. Entonces van a hablar un poco de la labor de don Juan en ese ámbito, fundamentalmente plasmada en la Acción Católica, que estaba en la plaza del Ayuntamiento, enfrente del Ayuntamiento, y que ahí fue un semillero, mucha gente de una fe y de una actividad juvenil, yo recuerdo a malas penas, muy importante en su tiempo. Luego el jueves vendrá, si no pasa nada, don Antonio García Valverde, que es el delegado episcopal para la causa de los santos, y nos hablará de cómo está el estado de la causa, de su causa de beatificación y de canonización, ¿no? ¿Tú sabes alguna cosa cómo está ahora ese proceso? Yo lo último que sé que del proceso, el proceso es un proceso de bastante entidad. El proceso tiene nada menos que casi 200 testigos, lo cual es muy raro, es un número de testigos muy superior a lo que es normal.
Entonces cuando se llamó a declarar, pues acudimos, yo entre ellos, 201 testigos, quiero recordar que fue. Entonces es un número muy grande de testigos que testifican, lógicamente, pues cada uno por cómo don Juan vivió las virtudes en modo heroico. Entonces la causa se envió a Roma hace ya bastantes años. La causa, sabe don Antonio, igual que yo, que las causas de los curas, digamos, regulares, los curas de la diócesis, van muy lentas. Alguien que tiene una orden religiosa detrás, un movimiento detrás, pues eso va mucho más rápido porque hay muchos más medios. Entonces, claro, esta causa va un poco lenta, digamos, por eso, porque hacen falta unos medios que generalmente no tenemos. Además, hace falta una cosa que es importante, que es un milagro. Si el Vaticano diera el certificado, digamos, hablando así, de que uno de los hechos extraordinarios que se han hecho bajo la advocación de don Juan es un milagro, la causa adelantaría muchísimo. Mucho. Se pondría al principio, digamos, de la cola, que es una cola muy larga. Y no hay ningún hecho... Entonces hasta ahora sí, se han enviado al Vaticano algunos hechos, enviados a los Antiqueros, 3 o 4 hechos extraordinarios. Uno de un franciscano ciego, otro de un sobrino de don Juan, pero en el Vaticano, que examinan eso muy pormenorizadamente, no han visto aún el carácter milagroso de esos hechos. Entonces estaba don José Rodrigo, se quedó ya número después con él para volver a reenviar y a modificar algunos de los casos. Eso sería un punto muy importante. Por eso es importante que la gente le pida a don Juan, claro, que la gente se ponga bajo su invocación, bajo la de don Juan, porque a ver si pudiera surgir un hecho milagroso, porque eso pues hombre, adelantaría la causa muchísimo. Pues tú verás. Digo, aquí hay mucha gente en Abarán, bueno, en todos lados, ¿no? Pero todo en Abarán, don Juan que tiene dificultades, de enfermedades, de cosas realmente que si don Juan le hiciera ese favor, eso es un milagrazo, seguro. Sí. Entonces sería la razón para darle un adelanto enorme a la causa, ¿no? Y que dentro de poco tiempo pues podemos ir a Roma allí o... No, ahora se hacen en la diócesis la beatificación, la canonización en la catedral. Pero la canonización se hace en Roma, la beatificación, ¿no? Las beatificaciones son primero aquí y luego nos iríamos todo a Abarán para Roma para la canonización. Oye, qué maravilla, ¿eh? Hombre, venga, pues hay que pedir mucho, ¿eh? Hay que pedir milagro, pero ya. Bueno, muy bien. Y luego, Pepe, el viernes va a venir, si no pasa nada, otro cura del que tú hablabas. Don Juan García Inza, si no pasa nada, ¿no? También a las 8. Estamos diciendo que todos estos actos, aunque también, si no pasa nada, y no va a pasar nada, este fin de semana, tanto en la parroquia de arriba como en la de San Pablo, habrán dípticos y oraciones de don Juan Sáez que se han hecho nuevas. Además, tú hablabas antes del amor que le tenía también al Día del Niño. La oración que se ha hecho ahora, la oración es la misma, ¿no? La que mucha gente tiene a la hora de rezarle. Pero la imagen, la foto, es una foto donde él aparece con un niño en los brazos, ¿no? O sea que muy bonita, ¿no? Entonces, si no pasa nada, este fin de semana habrá en las dos iglesias dípticos con los horarios y también con la oración, y también se repartirán oraciones aparte. Lo digo porque la gente se va a enterar perfectamente bien de los actos, de los momentos, de los horarios, ¿no? De todas maneras, menos el martes, que eso se va a hacer a las 5, para los niños y tal. El resto de los días será siempre a las 8. Bueno, pues el viernes, si no pasa nada, vendrá don Juan García Inza y nos hablará de don Juan Sáez y el amor a la liturgia. Bueno, de eso seguramente se podrá decir cantidad de cosas, ¿no? Tú también apuntabas un poco antes de cómo gastaba a lo mejor para el culto, para todo, pero claro, ahí es un mundo tan amplio, es decir, el tema de misas, de sacramentos, de oración, de... Bueno, no sé, ¿tú qué dirías sobre eso? Yo diría de don Juan dos aparte. Primero, el cuidado por la liturgia. Él quería para el Señor lo mejor, el aspecto de ornamentos, de objetos sagrados, eso era muy cuidadoso. Él llegó a dejar, cuando él se fue, 12 casullas rojas para ir a los santos médicos que compró, recuerdo. Después se repartieron, el cura pues la mandó a otras parroquias más pobres. Pero él compró un equipo entero, digamos, aparte del terno que hay ahí, o sea que en cuanto a objetos litúrgicos, él le gustaba eso, también le gustaba, pero no por vanagloria suya, sino porque quería para el Señor lo mejor. Pero aparte que don Juan era un avanzado en la liturgia. Y en muchos aspectos de don Juan, no era ningún carca. Don Juan era un avanzado en muchos aspectos de la liturgia. Las primeras reformas litúrgicas, él las llevaba a cabo el primero. Yo conservo de él, tenía una carta donde él le decía al obispo que estaba encontrando cierto rechazo en la gente, porque claro, estaba viendo que aquí se hacían cosas que no se hacían en otros sitios, en los entierros me parece que era. Entonces era un avanzado en el tema de la liturgia, entre otros aspectos, ¿de acuerdo? Entonces él cuidaba mucho la liturgia y aparte iba en primera línea, en este y en otros ámbitos de su vida pastoral. Entonces yo creo que don Juan Inza, que sí lo pudo conocer a don Juan, y que don Juan también fue sucesor suyo, aunque hubo algunos curas anteriores, y tuvo también la parroquia de San Pablo, y fue también un cura que removió la parroquia. Don Juan fue un cura trabajador, 100%, de los curas más trabajadores que conocí, sin duda ninguna. Yo creo que nos iluminará mucho en este punto de la liturgia, que es otro de los puntos. Es que don Juan abarcaba mucho la catequesis, la liturgia, las asociaciones, Semana Santa, abarcaba mucho los pobres, los enfermos,
Es que lo abarcaba todo. Y bueno, y una cosa fundamental, la oración. Eso te Don voy a Juan decir yo. se pasaba, dicen los sobrinas, noches enteras en el sagrario. Noches enteras. Arrodillado. Por eso don Juan en las rodillas tenía un problema, porque claro, de tanto estar de rodillas, a don Juan le salieron las rodillas como unas heridas, digamos, y la rodilla porque tuvo que operarse, en fin, que porque estaba de rodillas horas y horas. Y la sobrina se lo dice que estaba a veces noche entera delante del sagrario. Qué bonito. Sí, sí, no. Porque eso, que no es que cultivaba, no es que cultivaba todas esas cosas en la calle, digamos, pero es que en el sagrario se llevaba horas enteras delante del sagrario. Es impresionante. Hombre, yo me imagino también que en ese sentido dedicaría mucho tiempo al tema de lo que es, digo, todo aquello que ayudaba a la gente a un encuentro más personal con Dios, ¿no? Sí. Todo el tema de los sacramentos, cómo cuidan muy bien, como tú dices, la misa. Supongo que le daría mucha importancia y celebraría como una devoción impresionante la misa. Vamos, yo no lo he visto, pero me puedo imaginar a un don Juan Sáez bien metido en la misa, bien centrado, diciendo las palabras de la consagración. O sea, ahora usted, ¿de qué don Juan? Y no era teatro. Don Juan en la consagración se transfiguraba. Es que don Juan cambiaba la voz y la expresión en la consagración. Y no era teatralidad, ¿eh? Y eso lo hemos visto todo, eso que lo he visto perfectamente. Ojalá lo hubieran podido grabar. Don Juan en la consagración se transfiguraba. Y eso es así. Y se transfiguraba la voz y se transfiguraba su semblante. Era un fenómeno que ocurrió ahí, no digo que místico, pero sí que era auténtico. Y eso yo sí lo he contemplado porque estaba ayudándole a la Rey de Misa años y años muy cerca de él. Eso lo viví yo. Y luego la gente que se confesaba con él descubría algo especial, los consejos, en el modo también, en la misericordia. Sí, don Juan era muy sencillo. Además, no era un gran orador, don Juan, pero un hombre tan sencillo que contagiaba, no con la palabra, sino con el ejemplo. Entonces era de consejos, no de pocos consejos, pero muy asequible y muy sencillo para la gente. Era también un gran confesor. Bueno, Pepe, yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Llevamos casi media hora aquí hablando de don Juan. Digo, esto es un aperitivo, porque, insisto, hay que animar a la gente a que por don Juan Sáez, digo yo, porque se lo merece, que durante la semana que viene, desde el lunes hasta el sábado, que además el sábado tendremos la misa. Al final no sabemos quién vendrá a esa misa, porque hemos intentado que venga el obispo, no podía, también el vicario general no ha podido. Bueno, a lo mejor viene don Miguel Ángel Cárceles, que es el vicario judicial y que es un hombre extraordinario también y que conoce muy... Bueno, yo creo que conoció también a don Juan. Fue el que estaba, el tribunal de don Juan. Exactamente, eso es. El hecho de que todas las declaraciones... Seguramente vendrá él, ¿no? Entonces, ahí será la misa solemne, muy bonita, bien cantada, el sábado que viene a las... No sino al siguiente, el día 13, a las 7:30, y luego también un concierto de los amigos de la zarzuela. Concierto precioso, en honor a don Juan. Pues muy bien. Así que invitamos a la gente a que no falte, a que puedan venir todos estos días, ¿no? Desde el lunes hasta el viernes las charlas y el sábado la Santa Misa para homenajear y agradecer a don Juan su servicio, su atención y todo el bien que deja en este pueblo durante tantísimos años, y luego también pues insistir a la gente, vamos a pedir a don Juan que haga un milagrazo. Venga, pedirle mucho, tener confianza. Los milagros los hace el Señor, pero si el Señor tiene delante de sí a un santazo como don Juan, que le dice, Señor, haz caso a esta mujer o a este hombre, pues será más fácil, y digo yo, ¿no? Así que venga, a pedir mucho a don Juan que interceda ante el Señor para que haga ese milagro y pronto podamos tener aquí la beatificación y en Roma la canonización y que sea un gran santo reconocido por toda la Iglesia. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios te lo pague. Nos veremos la semana que viene si no pasa nada, muy metido en estas actividades. Y Noelia, muchísimas gracias a ti también y a todos nuestros oyentes. Y ya lo emplazamos para dentro de 2 semanas, que seguiremos con este programa de Pon tu fe al día, para acercar de este modo tan sencillo, yo creo tan bonito también, ¿no? Sí. Las cosas nuestras, ¿no? Es decir, cosas de la Iglesia Universal, pero sobre todo cosas de la Iglesia local, la Iglesia de Abarán, que tiene muchas cosas que hacer también, que está viva, gracias a Dios. Pues gracias a vosotros por venir y por ayudarnos a conocer un poquito más a don Juan, y que seguro que esta próxima semana lo vamos a conocer todavía mejor. Claro que sí. Gracias a los dos. Hasta pronto. Lo mejor